Cuando escuchas comida medieval, probablemente piensas en grandes banquetes señoriales, mesas repletas de carnes, jarras de vino, hogazas gigantes, pero la historia real de la alimentación durante la Edad Media fue muy distinta para la mayoría. La comida cotidiana fue, en gran parte, una lucha permanente contra el hambre, la escasez y la incertidumbre. No era una cuestión de sofisticación gastronómica, era una cuestión de supervivencia. Este no es un video sobre platillos exóticos ni recetas de condes y reyes. Este es un viaje a la cocina de los campesinos que malvivían con pan negro y sopas aguadas, los artesanos que compartían diezmadas porciones al final de la jornada, las familias que pasaban semanas sin carne fresca, los viajeros que sobrevivían con lo poco que encontraban en el camino. La comida medieval fue hambre, ingenio, restricciones. Y también momentos de deleite profundamente humanos, incluso cuando los recursos eran mínimos. Prepárate para descubrir lo que realmente comía o no comía la gente común, porque entender su plato es entender su vida. Para entender la comida medieval, primero hay que comprender el mundo medieval. La sociedad europea de este periodo no era homogénea. Existían campesinos, artesanos, mercaderes, nobles, clérigos, pero la mayoría de la población era campesina. Vivían en aldeas, trabajaban la tierra y dependían del ciclo de las cosechas, y esa dependencia tenía consecuencias. Si la cosecha era buena, había pan, avena, legumbres y algo de vino o cerveza. Si la cosecha era mala, había hambre, raciones reducidas y enfermedades relacionadas con la desnutrición. El clima jugaba un papel decisivo. Una primavera fría, una lluvia excesiva o una sequía inesperada podían arruinar toda una cosecha. Sin refrigeración ni almacenamiento efectivo, la pérdida de alimentos significaba desesperación inmediata. En las ciudades la situación era diferente, pero no necesariamente mejor. La comida se obtenía por intercambio, compra, mercado, donaciones de las parroquias, sobras de festividades o ferias. Pero cuando el precio del grano subía, el hambre golpeaba primero y más fuerte a los pobres. Mientras tanto, las clases altas, la nobleza y el clero acomodado podían permitirse banquetes, carnes asadas, especias importadas y panes blancos finos. Pero incluso para ellos, la disponibilidad de alimentos estaba condicionada por las mismas fuerzas climáticas y productivas que afectaban a los demás. La comida, entonces, no era solo nutrición, era estatus, supervivencia, política y ritual. Y esa tensión entre abundancia ilusoria y escasez real moldeó lo que se cocinaba, lo que se comía, y lo que la gente recordaba como comida medieval durante siglos. Para la gran mayoría de la población medieval, la comida no era motivo de celebración, era una rutina de supervivencia que repetía día tras día un menú limitado, poco nutritivo y con frecuencia contaminado. Los campesinos representaban el grueso de la sociedad en Europa occidental. Su día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del ocaso, trabajando la tierra, atendiendo animales, reparando herramientas o transportando cargas pesadas. Pero su esfuerzo físico casi nunca se traducía en una alimentación verdaderamente sustanciosa. La base de la dieta campesina era humilde, repetitiva y extremadamente baja en proteínas animales. No porque no quisieran carne, sino porque casi siempre no podían permitírsela. En una aldea, la comida cotidiana podía incluir gachas espesas de avena o cebada, cocidas hasta quedar pegajosas, sopas aguadas con verduras silvestres o legumbres cuando había suerte, pan negro, denso, pesado y a veces mohoso, como sustento principal, hortalizas de raíz poco sabrosas, como nabos y puerros, un poco de queso o leche si tenían vacas o cabras, y todo esto muchas veces suave en sabor y fuerte en suciedad. ¿Por qué sucia? Porque el agua usada para cocinar podía provenir de fuentes cercanas a establos, pozos poco cuidados o ríos contaminados por desechos. Las verduras no se lavaban como hoy. La tierra, la arena y los insectos quedaban adheridos a los alimentos. La carne, cuando aparecía, normalmente venía de animales viejos o enfermos que se mataban antes de que murieran de causas naturales. Era más una fuente de caldos grasos que de alimento fresco. Pero incluso así, muchos campesinos se conformaban con lo que tenían, porque el hambre real era peor que cualquier plato mediocre. Y cuando las cosechas fallaban, o cuando los impuestos eran exigidos en grano antes de que el campesino pudiera guardar lo suyo,
La escasez se transformaba en hambruna, una palabra que para ellos no era figura literaria, sino experiencia cotidiana. Si hay una imagen que resume la alimentación cotidiana medieval, esa es el pan negro. Pero no te imagines hogazas esponjosas y doradas como el pan artesanal moderno. El pan medieval de la gente común era denso, pesado, oscuro, fibroso, a veces con impurezas de grano triturado con piedras, cascarillas y polvo mezclado. Este pan no sabía bien, no era suave, no se desmigajaba, era un soporte calórico básico y poco más. ¿Por qué negro? Porque la mayor parte del grano que se cultivaba, cebada o centeno en lugar de trigo fino, producía harinas oscuras. El trigo más blanco y fino estaba reservado para las élites que vivían en los castillos o en las ciudades ricas. La molienda también afectaba la calidad. Los molinos primitivos no separaban perfectamente la cáscara del grano, y el resultado era una harina con restos de salvado, piedras minúsculas, insectos triturados y polvo que terminaba en el pan. El pan de cada día era rudo para masticar, difícil de digerir, y muchas veces mezclado con tierra o arena sin querer, debido a la forma de almacenar y moler el grano. A pesar de esto, el pan era central en la dieta. No solo se comía con las sopas o guisos, sino que en muchos casos se usaba como plato, absorbiendo caldos o acompañando legumbres para llenar el estómago. En tiempos malos, cuando la cosecha era escasa o los impuestos exigían grano al señor feudal antes de que el campesino pudiera guardar el suyo, el pan escaseaba y la gente recurría a sustituirlo por gachas de avena o raíces silvestres, incluso menos nutritivas. Para un campesino, el pan no era un alimento de lujo, era una garantía pasajera de que ese día tendría algo que masticar, y muchas veces ni eso era seguro. Cuando el pan no alcanzaba o simplemente no existía, la base de la dieta medieval del pueblo llano eran las gachas y las sopas. Cocina de subsistencia, pensada no para deleitar, sino para llenar. ¿Qué eran las gachas? Eran mezclas de granos cocidos, avena, cebada, centeno o cualquier cereal disponible, hervidas con agua, y a veces con leche si había. A falta de refrigeración, se cocinaban en grandes cantidades. Se dejaban en la olla varios días y se recalentaban cada vez que alguien tenía hambre. El resultado era una masa espesa, pegajosa, poco sabrosa y muchas veces fermentada por el paso del tiempo. Podía oler agria, sabía a humedad, pero alimentaba. Si se le añadía alguna verdura, un poco de cebolla, ajo o hierbas silvestres, ya era considerada una comida rica. Las sopas seguían una lógica parecida, agua caliente con algo de sabor. A veces, una sola zanahoria rallada daba para toda la olla. Se agregaban huesos viejos, incluso sin carne, para extraer el sabor. Si alguien tenía un nabo, un trozo de queso duro o unas legumbres secas, se convertía en una fiesta culinaria improvisada. Las legumbres como lentejas, habas, arvejas y garbanzos eran más nutritivas, pero no siempre estaban disponibles, y su cocción requería horas de fuego, un lujo en casa sin leña abundante. Estas comidas se comían con la mano o con una cuchara de madera. El mismo recipiente podía usarse para toda la familia, y si alguien enfermaba, no había higiene que evitara el contagio. En resumen, el estómago quedaba lleno, pero el cuerpo quedaba débil, malnutrido y vulnerable. En la Edad Media, la carne no era para todos, no porque no existiera, sino porque su consumo estaba estrictamente regulado por la ley, la costumbre y el bolsillo. ¿Quién podía comer carne regularmente? Los nobles, la iglesia y ciertos comerciantes adinerados. Los campesinos solo accedían a carne de forma esporádica, en celebraciones, festividades religiosas o cuando un animal moría por enfermedad y no podía desperdiciarse. Además, cazar era ilegal para la mayoría de la población. Los bosques estaban reservados para la nobleza. Cazar un ciervo o un jabalí sin permiso podía ser castigado con mutilación o muerte. Incluso tomar leña o setas podía meterte en problemas si provenían de bosques del rey. ¿Qué carne se comía? Cerdo, lo más accesible. Se criaba en casi todas las aldeas. La grasa era muy valorada. Aves de corral, pollos, ocas, patos, pero no se comían con frecuencia. Eran más útiles vivos, poniendo huevos, carne salada o seca. En invierno o en tiempos de guerra, se conservaban cortes en salmuera, pero esto también era caro y no siempre seguro para la salud. Vísceras, sangre, pezuñas, nada se desperdiciaba. Se hacían embutidos, sopas, rellenos. ¿Y el pescado?
El pescado era el alimento de los días sin carne, es decir, los días de ayuno religioso, los viernes, cuaresma y muchas otras fechas litúrgicas. Los ríos y mares proveían, pero otra vez, la nobleza tenía prioridad en los mejores puntos de pesca. A los campesinos les quedaba lo que lograban atrapar con redes simples, a veces pescado pequeño o en mal estado. Los peces se secaban, salaban o fermentaban, y sí, apestaban. El consumo de carne marcaba estatus, no era solo cuestión de nutrición. Tener acceso regular a carne era una declaración de poder, y la mayoría solo podía imaginar su sabor. Mientras la mayoría sobrevivía con gachas rancias y pan duro en los salones de piedra de los castillos y monasterios, el panorama era otro. Los banquetes medievales eran eventos diseñados para deslumbrar. Comida, sí, pero también demostración de poder, estatus y control. Los nobles organizaban banquetes con decenas de platos, servidos en varias rondas llamadas servicios. No era raro encontrar menús con cisnes asados decorados con sus propias plumas, jabalíes enteros rellenos de aves más pequeñas y postres que parecían esculturas, castillos de azúcar, frutas confitadas, pasteles dorados. Muchos de estos platos eran incomibles para el paladar moderno. Se usaban especias caras, muchas veces en exceso, como pimienta, clavo o canela. No solo por sabor, sino para mostrar cuánta riqueza se podía gastar en una sola comida. Porque en una Europa donde la pimienta valía más que el oro, aderezar un pavo con azafrán era como colgarse diamantes en la sopa. La iglesia, especialmente los grandes monasterios y obispados, también organizaba fastuosos banquetes. A pesar de sus votos de austeridad, los altos clérigos comían mejor que muchos reyes. Su cocina incluía anguilas en gelatina, tartas de frutas cocidas en vino especiado y vinos importados de toda Europa. Pero en ambos casos, castillo o convento, el exceso era el mismo. Más comida de la que se podía consumir. Los restos se arrojaban, se daban a los sirvientes o se dejaban pudrir. Y todo, mientras la aldea vecina moría de hambre. En la Edad Media, el agua no era sinónimo de frescura ni de limpieza. Para muchos, el agua de los pozos, ríos o fuentes urbanas estaba tan contaminada por desechos humanos, animales y basura, que beberla podía ser literalmente mortal. No existía tratamiento de agua, no había filtros, tuberías higiénicas ni sistemas de purificación. Y aunque algunas comunidades comprenderían de forma empírica que el agua de ciertos pozos era más segura que otras, no había forma de garantizarla. Entonces, ¿qué bebía la gente? La respuesta era contundente: cerveza. Sí, cerveza y otras bebidas fermentadas eran el agua segura de la Edad Media. Y no porque todo el mundo fuera alcohólico, sino porque la fermentación mataba gran parte de los microbios peligrosos que abundaban en el agua cruda. El contenido de alcohol impedía que muchas bacterias sobrevivieran. Era más fácil de almacenar sin que se echara a perder. Y al ser consumida incluso por niños, se ganó el apodo popular de pan líquido. La cerveza era parte de la dieta diaria incluso en muchas familias campesinas. No era la cerveza amarga y lupulada que conocemos hoy. Era baja en alcohol, más espesa, con sedimentos y más nutritiva que peligrosa. Pero para la mentalidad medieval, beber cerveza era más seguro que arriesgarse con agua clara. En zonas cercanas al mar o a ríos, la gente podía hervir agua para cocinar, pero rara vez para beber. Hervir agua implicaba gastar leña, tiempo y atención, recursos que costaban en un mundo de trabajo duro y escasez. Por eso la cerveza, o el vino cuando estaba disponible, se convirtieron en una fuente de calorías líquidas, un vector de hidratación relativamente seguro y un elemento tradicional y social que acompañaba a cada comida, jornada de trabajo y reunión comunitaria. Sorprendente, ¿verdad? En un mundo sin sanitización moderna, el alcohol fue, paradójicamente, una barrera invisible contra el agua que mataba. Comer en la Edad Media no era solo cuestión de qué se comía, sino de cómo. Y aunque solemos imaginar a todos comiendo como salvajes, lo cierto es que sí existían normas de etiqueta y cortesía, al menos entre las clases altas. ¿Con qué se comía? Con las manos, principalmente, pero también con cuchillos individuales. Las cucharas eran comunes, pero los tenedores aún no se usaban. Eran vistos con desconfianza, casi como instrumentos del demonio por su forma puntiaguda. Cada persona tenía su cuchillo, que debía llevar consigo. Compartir cuchillo con otro era símbolo de cercanía, y mojar pan en la salsa de otro, una falta grave.
¿Dónde se comía? En mesas largas, con los comensales de un lado solo, todos mirando hacia el centro o hacia el señor de la casa. Las mesas se cubrían con manteles, cuando los había, y los platos no eran individuales, sino compartidos entre varios. ¿Qué reglas se seguían? No hablar con la boca llena, no limpiarse en el mantel, no rascarse o escupir, no poner el dedo en la salsa común, en teoría, porque en la práctica las normas se rompían todo el tiempo, especialmente cuando el vino fluía. Entre los campesinos todo era más directo. Comían sentados en bancos, sin platos individuales, con las manos y muchas veces compartiendo un único cuenco de madera. El pan servía también como plato. Se colocaba comida sobre una rebanada gruesa que, al final, se comía o se daba a los perros. En resumen, el acto de comer era profundamente social, jerárquico y ritualizado. Lo que comías y cómo lo comías decía quién eras. Comer en la Edad Media no solo era un acto de supervivencia, a menudo era un acto de riesgo. El pan, ese alimento sagrado, podía ser también una condena. En tiempos de escasez se molía lo que hubiera: centeno, avena, cortezas, incluso legumbres secas y hierbas molidas. Pero lo más peligroso era el centeno contaminado por cornezuelo, un hongo venenoso que crecía en las espigas húmedas. Ese hongo, el ergot, contenía alcaloides similares al LSD. Su efecto: alucinaciones, convulsiones, gangrena en las extremidades e incluso la muerte. Durante siglos, miles murieron sin saber que su pan negro estaba envenenado por el propio campo. A esta enfermedad se la conocía como el fuego de San Antonio, por la sensación de ardor que producía en la piel mientras la carne moría. Pero eso no era todo. Las carnes se descomponían rápido. No había refrigeración y la salazón no siempre bastaba. Muchos morían por intoxicaciones alimentarias, fiebre, vómitos, diarrea. Y nadie sabía por qué. El pescado, clave en la dieta durante los días de ayuno, también causaba estragos si no estaba bien conservado. Y ni hablar de los parásitos intestinales, que eran endémicos. Gusanos, tenias y amebas viajaban con cada bocado mal cocido. El agua también era un enemigo disfrazado, contaminada por orina, estiércol o cadáveres. Pero cuando el hambre apretaba, no había opción. Se comía o se moría. O a veces se comía y se moría igual. En la Edad Media, la comida no solo estaba dictada por la necesidad, sino por la fe. La Iglesia tenía autoridad sobre el estómago. Los calendarios litúrgicos marcaban más de 100 días al año de ayuno obligatorio. Eso no significaba dejar de comer por completo, sino abstenerse de carne, leche y huevos. Durante la Cuaresma, por ejemplo, los cristianos debían sobrevivir a base de pescado, legumbres, pan y vino. Pero los ricos encontraban maneras de sortear las normas. Comían castores y nutrias, argumentando que vivían en el agua y por tanto eran peces. El control moral sobre la comida era absoluto. Comer en exceso, pecado de gula. Comer con ansiedad, falta de disciplina espiritual. Comer carne en día prohibido, rebeldía ante Dios. Y también estaban las supersticiones. Se creía que ciertos alimentos alteraban el carácter. El ajo encendía la lujuria. El queso causaba pesadillas. Las legumbres eran vistas como flatulentas y por tanto indignas. La alimentación, en definitiva, era un campo de batalla entre el cuerpo y el alma. Comer podía ser tan espiritual como ir a misa, o tan pecaminoso como caer en la tentación. Y así se vivía, entre hambre y exceso, superstición y necesidad, pan duro y carne podrida. La cocina medieval no estaba solo hecha de ingredientes, estaba hecha de creencias. Para la gente de la época, la comida no era simplemente nutrición, era símbolo, magia, medicina y moral. Más que ciencia, la cocina era superstición aplicada. Basada en la teoría de los 4 humores, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, la medicina medieval dictaba que ciertos alimentos podían calentar, enfriar, humedecer, secar el cuerpo humano. Si tu humor estaba fuera de balance, los alimentos podían corregirte o empeorarte. Así, cada alimento no solo alimentaba el cuerpo, también ajustaba tu alma. El ajo era considerado caliente y seco, capaz de espantar malos espíritus, pero también de encender la lujuria si se consumía en exceso. Las cebollas eran buenas para expulsar la flema, pero también se asociaban con flatulencias, lo que en ciertos contextos sociales se veía como vulgar. Las legumbres, especialmente las lentejas y habas,
Tenían fama de causar pesadez corporal, y en algunos lugares se asociaban con mal humor o pereza. El pescado en días de ayuno era valorado como alimento puro, pero también se pensaba que su consumo excesivo podía enfriar el cuerpo y volverlo vulnerable a enfermedades. No solo importaba qué se comía, sino cómo se cocinaba. La sal era tan valiosa que se creía que tenía propiedades protectoras contra el mal de ojo. Quemar hierbas aromáticas no solo perfumaba la cocina, se pensaba que purificaba el aire de malos humores. Mezclar ciertas especias podía equilibrar el plato, o provocar locura si se hacía de forma incorrecta. Antes de comer, muchas familias decían oraciones no solo de agradecimiento, sino de protección espiritual. Se creía que los demonios y los espíritus maliciosos podían aprovechar momentos de vulnerabilidad, como comer, para entrar en el cuerpo o el alma. ¿Qué significa esto para la comida medieval? Que cada comida estaba impregnada de un significado que hoy nos parecería extraño o supersticioso. La cocina no era solo sustento, era cultura viva, creencias, miedos, magia aplicada a cada olla, cada especia y cada ritual de la mesa. La comida medieval fue mucho más que lo que comían o dejaban de comer. Fue un reflejo de la sociedad que la producía. Fue hambre y superstición. Fue riqueza y escasez. Fue pan negro que llenaba estómagos vacíos. Y carne que solo algunos podían probar. Fue creencias que moldearon hábitos, rituales que transformaron ingredientes. Y miedo, muchísimo miedo, a través de sabores, olores y lo que estaba prohibido. La dieta de un campesino y el banquete de un noble eran mundos distintos, separados por siglos de riqueza, poder y acceso. Pero ambos compartían algo esencial. La comida no solo alimentaba el cuerpo, también alimentaba el alma, las costumbres, la religión, la supervivencia. Y mientras hoy podemos disfrutar de pan fresco, agua potable y carne bien conservada, aquellos hombres y mujeres de otra época no tuvieron tanta suerte, porque entender qué comían es entender cómo vivían. Si este viaje al corazón y al estómago de la Edad Media te hizo ver la historia de otra forma, no olvides hacer lo siguiente. Suscríbete para más historias que rompen con los mitos clásicos. Deja tu like si te sorprendió cómo la comida cotidiana puede revelar tantísimo sobre la vida de una época. Comparte este video con alguien que cree que todos medievales comían bien. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte te impactó más? ¿El pan negro? ¿Los banquetes de los nobles? ¿O que la cerveza era más segura que el agua? Tu opinión cuenta. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, donde la historia se come, con todos sus sabores, incluso los más amargos.